Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver dentro de lo que es el campo práctico, lo que es bioseguridad, que es importante, teniendo en cuenta que dentro de poco vamos a estar en el campo práctico, nos vamos a encontrar con pacientes reales, en un ámbito de trabajo real, en un ámbito de práctica real. Entonces tenemos que tener en cuenta lo que es la bioseguridad. Seguramente ya en otras clases con otros docentes ya fueron viendo este tema, pero bueno, esto es un poco a modo de repaso, ¿sí? ¿Qué es la bioseguridad para ustedes? A ver si me pueden ir contando. ¿Con qué tiene que ver bioseguridad, ¿no? Con los Seguro materiales de se usa vida. para cuidado. Bien, podría ser una parte con los elementos, tiene que ver con los elementos de protección personal, que están tan en auge, ¿no? Que estamos todo el tiempo hablando, los EPP, elementos de protección personal, ¿no? Tiene que ver con eso porque justamente es lo que nos protege a nosotros de, de contagios, de posibles enfermedades, ¿sí? Y estar alejados de elementos biológicos, ¿no? Justamente bio, que viene de biológico, viene de vida, seguridad, ¿sí? Evitar el acercamiento a secreciones, por ejemplo, como sangre, eh, mucosidad, ¿sí? Heridas, materia fecal, ¿sí? Diuresis, que todo estaría contaminado a relación de que tiene que ver con un paciente, entonces es considerado material contaminado que nos puede contagiar de determinadas enfermedades y producir enfermedad, ¿sí? Con eso tiene que ver la bioseguridad, el hecho de protegernos a través de elementos de protección. Acá un poquito la definición de la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, dice que es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos. Entonces ya estábamos hablando de lo biológico como sangre, fluidos químicos y físico, a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones. Biológico ya lo habíamos dicho, químico, ¿qué se le ocurre? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué elementos químicos podríamos estar protegidos? Lo que uso para matar los microorganismos, la Antibióticos, solución. Sí, soluciones antisépticas, también podríamos estar protegidos de soluciones, de las soluciones. Hay fármacos, no sé si lo han visto en algún momento, pero son quimioterápicos. ¿Han sentido hablar de la quimioterapia? Son fármacos que atacan a las células cancerígenas específicamente, ¿sí? Y producen lesión a nivel piel, ¿sí? A nivel, otros sistemas también pueden ser, si se inhalan a nivel respiratorio, también pueden producir algún tipo de lesión. Entonces, con los elementos de bioseguridad estaríamos protegidos, medianamente protegidos de algún tipo de lesión de la piel o del aparato respiratorio. Estas sustancias químicas se excretan también por diuresis, por materia fecal, ¿sí? Y cuando entramos en contacto con la diuresis, con la materia fecal, también estaríamos en riesgo, ¿sí? De algún tipo de lesión. Estos quimioterápicos pueden producir cáncer, pueden producir muchas cuestiones, ¿sí? Así que, utilizando las medidas de bioseguridad, podríamos estar medianamente protegidos de ellos. Bien, químicos, físicos y, bueno, que están expuestos en el desempeño de sus funciones. También a los pacientes y al medio ambiente frente a diferentes riesgos producidos por diversos agentes. Y bueno, están los agentes biológicos, como ya lo dijimos, los químicos, los físicos y los mecánicos. Mecánicos, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo estaríamos protegidos de problemas mecánicos que podamos llegar a producir una lesión, que nos puede llegar a producir una lesión?
utilizar una buena mecánica corporal es parte de protegernos también, ¿sí? Utilizar elementos como, como fajas de seguridad para evitar lesiones en la columna cuando levantamos peso, ¿sí? Es también bioseguridad. Bien, la bioseguridad tiene 3 pilares que sustentan y dan origen a las precauciones universales. Tienen que ser universales, pueden ser barreras de protección, y tienen que tener medios de eliminación. Por ejemplo, un elemento cortopunzante se debe eliminar en un contenedor determinado, específico, diseñado para la eliminación de ese tipo de residuos, ¿sí? Que no atraviese el contenedor. ¿Por qué? Porque son agujas, bisturís, ¿sí? Y esas agujas a veces, si se colocan, no sé, supongamos en una botella de gaseosa, esa botella no tiene los requerimientos necesarios o la resistencia necesaria para contener una aguja, ¿sí? Que puede atravesar la botella, y si atraviesa la botella puede atravesar la piel humana y producir una lesión. Y bueno, las barreras de protección, como son el barbijo, las antiparras, los camisolines, también tienen que estar diseñados de determinada forma que eviten el contagio de enfermedades, ¿sí? Vieron que antes, bueno, cuando empezó todo esto de la pandemia, agarraban a la gente y hacían barbijos de determinado material, con determinado tipo de tela, o determinado componente, y después nos fuimos dando cuenta que no eran del todo útiles, porque pasaban determinados microorganismos, podían atravesarlos, ¿sí? Entonces es como que tiene que ser de determinado material, con determinadas características, determinado componente, que realmente le dé una seguridad. Si quieren hablar algo, vayan comentando, ¿sí? Bien, principios básicos de bioseguridad. Ahora vamos a ir describiendo un poco lo que es la universalidad. Asumir que toda persona está infectada y que sus fluidos y todos los objetos que se han utilizado en su atención son potencialmente infectantes, ya que es imposible saber a simple vista si alguien tiene o no alguna enfermedad. ¿Sí? Partimos de ese principio, ¿no? Toda persona da la posibilidad de que nos contagiemos. Toda persona está infectada. No importa que no esté infectada. Siempre que vamos a atender a alguien quien tengamos que manipular elementos cortopunzantes, que podamos llegar a estar en contacto con piel, piel con algún tipo de herida, con sangre, con secreciones en sí, materia fecal, diuresis, cualquier tipo de secreción, es un paciente de riesgo. Todo paciente es paciente de riesgo. Con esta cuestión del COVID, ¿no? Vamos a atender pacientes y dicen, no, este paciente no es COVID, entonces uno como que se puede llegar a medio relajar un poco. No existe ese medio relajar, sino que todo paciente para nosotros va a ser un paciente COVID, así como cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? No hay que distenderse en ese sentido. ¿Me van siguiendo, no? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, sí. Bárbaro. Ya han tenido clases de estos temas igualmente, ¿no? En primero. Sí. Ah, bueno, entonces viene bien como un recuerdo un Un poco, ¿no? repaso. Claro. Más como que ya estamos encima con el tema del campo, y nos vamos a encontrar con que tenemos que saber esto y tener en cuenta esto. Bien, principios básicos de bioseguridad: colocación de barreras protectoras. Son elementos que protegen al auxiliador de la transmisión de infecciones. Se clasifican en 2 grandes grupos: inmunización activa, que son las vacunas, ahí entra lo de la vacuna del COVID. Es parte de una barrera de protección, la vacuna es una barrera de protección, ¿sí? Y Como después, entre otras también, profe. claro.
Claro, entre otras. O sea, esta sería una especie de barrera química, por así decir, ¿no? Farmacológica. Entonces, es la inmunización activa, que es lo que se está generando en toda la población en general, en particular en el personal de salud, que somos quienes más expuestos estamos a esta enfermedad. Y después están las barreras de carácter físico, y ahí tenemos los guantes. Y bueno, soluciones antisépticas, que son también químicas. Cuando vamos a preparar una superficie de trabajo, hacemos una desinfección a través de antiséptico, a través de un elemento químico, o cuando los elementos que usamos con pacientes COVID, por ejemplo, hacemos una especie de desinfección a través de algún detergente iónico, por ejemplo, ¿sí? O algún tipo de amonio cuaternario, o alguna solución clorada, ¿sí? Bueno, ahí estamos utilizando barrera química, ¿sí? Con la solución antiséptica. La barrera física serían guantes, ¿y qué otra barrera física se les ocurre? Camisolín, Bien, antiparras, no sé cómo. antiparras, camisolín, guantes, bien, cofia, ¿no? Bueno, las manos del personal, acá este gráfico no se ve bien, a ver si lo puedo agrandar. Bueno, quedó igual. Pero bueno, tengamos en cuenta que hay una cierta cantidad de microorganismos que se encuentran en las manos del personal, en las manos nuestras, que si no realizamos una adecuada higiene de manos, van a proliferar y van a producir infección. Pueden ser infecciones cruzadas cuando van de paciente en paciente, ¿sí? O nosotros mismos podemos llegar a infectarnos siempre que tengamos la piel, que quizás la piel no esté del todo intacta, tenga alguna pequeña herida. Bueno, ahí nos podemos llegar a contagiar, ¿sí? Ahí, esperen ahí está. Bueno, barreras físicas, en equipo de protección personal, acá tenemos un poco lo que habíamos visto. Ustedes habían dicho, barbijo, guantes, antiparra, camisolín, cofia. Bien, guantes de látex, cambiar los mismos cuando se hayan roto. Estos son los momentos cuando hay que cambiar los guantes de látex, ¿no? Cuando se hayan roto, siempre después de realizar el procedimiento, siempre lavar las manos antes de colocar y después de remover los guantes. Los guantes son el elemento de protección personal que debe colocarse al último. Si se usan en conjunto con un camisolín, extender los guantes sobre las mangas del mismo. A ver, y ahí estaría más o menos, no se ve el gráfico, pero el guante ahí tendría que pasar hasta acá llegar, más o menos. ¿Están viendo el cursor? Se extiende el guante hasta la manga. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Bien. Continuamos con el equipo de protección personal, ahora estamos con las antiparras. Deben ser antiniebla y permitir ver con claridad. Deben adaptarse y ajustarse alrededor de los ojos. Los anteojos personales no sustituyen el uso de antiparras. Colocar las antiparras sobre los ojos y asegurar por detrás del pabellón auricular. Algunas antiparras, como esta que estamos viendo acá, esta no tanto, pero esta que hacen como una especie de sopapa a presión sobre el rostro de la persona, ¿sí? Se pueden llegar a, incluso cuando ustedes necesitan anteojos los anteojos de ustedes, ¿no? Que utilizan, no sé, para ver de cerca, supongamos, que los podrían llegar a utilizar para colocar una vía, quedarían dentro de estas antiparras. Quizás no han tenido la oportunidad de usarlo, yo hace poco sí, y bueno, se entran perfectamente, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando van a hacer un procedimiento, tienen que usar antiparras también. Sobre todo cuando hay un procedimiento que puede llegar a producir algún tipo de aerolización.
Esto quizás cuando lo veamos más en la práctica, vayamos a practicar un poco cómo nos retiramos, primero cómo nos colocamos los elementos, y después cómo nos retiramos los elementos. Practicar una y otra vez hasta que salga, ¿sí? ¿Hay dudas al respecto? ¿Alguna vez se pudieron colocar a alguien que esté trabajando? ¿O nunca? Más que el guante y el camisolín, lo demás no, pues. Bárbaro. Bueno, vamos a tratar de llevarlo a la práctica, bueno, cuando nos encontremos en el campo. Bien, equipo de protección personal, barbijo quirúrgico. Debe cubrir totalmente la nariz y la boca para prevenir la penetración de fluidos. Ajustar la pieza flexible del barbijo al puente de la nariz. Vieron que el barbijo tiene una parte en la parte de arriba, donde es el puente, a la altura del puente de la nariz, tiene una pieza, bueno, que es como un material rígido, o semirrígido, mejor dicho. Bueno, eso se debe ajustar adecuadamente a la nariz, ¿sí? Atar las tiras superiores a lo alto de la cabeza. En realidad, así como está acá, como indica el gráfico, ¿sí? Estirar hasta debajo del mentón. Atar las tiras inferiores a la altura de la nuca. Si tuviera elásticos ubicados detrás del pabellón auricular, comprobar que ha quedado ajustado a los lados de la cara. Bien, elementos de protección, continuamos con el barbijo, pero en este caso el barbijo de alta eficacia o N95. No sé si ustedes llegaron a ver ese video que yo les compartí, les dije que lo vean, la clase esta de Graciela o Elena Andión. ¿La llegaron a ver ese video? Se los compartí en el grupo. Yo llegué casi a la mitad, profe. Ah, bueno, sí, lo que pasa que es un video largo. Yo entiendo que yo mismo Sí, es cuando re largo. lo empecé a ver me quedaron unos minutos finales para verlo. Pero bueno, sí, no sé si llegaron a ver, que explica un poco, hay algo que explica que dije, esto es muy interesante, no sé si lo llegaron a ver, pero explica cómo identificar si el barbijo de alta eficacia es el adecuado. Hay de distintos tipos de eficacia, hay N95, hay N hasta, si mal no recuerdo, hasta 99% de eficacia, imagínense, ¿sí? Este tiene el 95%. Pero hay de menos, entonces lo que se pide, por lo menos que se está utilizando en Argentina, por lo menos debiera ser así, con una eficacia no menor al 95%. Y ahí lo explica muy bien, así que después traten, cuando tengan un tiempito, traten de verlo. La verdad que como para ir complementando esto de la bioseguridad, ¿sí? Aparte para identificar, porque a veces pasa en alguna institución de salud donde trabajamos, nos pueden llegar a dar un barbijo, supuesto barbijo N95, que en realidad no estaría cumpliendo la función adecuada. Entonces ahí es donde debemos exigir que nos den el material adecuado, ¿sí? Bien, bueno, barbijo de alta eficacia, N95, da protección ante la exposición a infecciones que se transmiten por pequeñas partículas, menores a 5 micrones. Estas enfermedades pueden ser tuberculosis, influenza, varicela, sarampión. Continuamos con los barbijos de alta eficacia, cómo se utilizan. Deben tapar la nariz y la boca de forma completa, incluyendo barba y bigote. Ahí en ese video que yo les digo de Elena Andión, también muestra los distintos tipos de bigotes y barbas. Y bueno, en el caso hay algunos casos específicos con los que no se podría estar usando el barbijo, porque estaría perdiendo efectividad, ¿sí? Bueno, esto es muy para el hombre, así que en el caso de la mujer no creo que vaya a tener problemas con este punto. Es exclusivo y de uso individual, ¿sí? Se debe identificar con nombre y fecha de comienzo de uso.
se debe colocar antes de entrar al área de aislamiento respiratorio, se debe retirar al salir de la misma y luego debe realizar higiene de manos. ¿Por qué? Porque cuando lo retiro lo estoy tocando, y si lo estoy tocando con las manos, estoy contaminando mis manos. Después de eso, de guardado, en el lugar donde corresponde, debo realizar una higiene de manos. Está esta cuestión que es muy controvertida a veces de cuánto tiempo puedo llegar a utilizar el barbijo N95, ¿sí? Y bueno, hay distintas bibliografías, algunos hablan de usarlo en la guardia, descartarlo, por el alto costo que implica realizarlo de esa manera, sobre todo en el sistema sanitario nuestro, es muy complejo hacerlo de esa forma, es muy difícil, ¿sí? Así que se estima, hay instituciones de salud que hablan de 7 días, otras de 15, algunos de un mes, y esto de qué puede llegar a depender, dirán ustedes, de las horas de uso, ¿sí? Si, si no lo uso constantemente con un paciente, y lo uso para circular por la institución, no sé, llevando cosas, averiguando otras cuestiones, puedo llegar a utilizarlo más tiempo. Ahora, si estoy muy en constante atención directa con el paciente, con un paciente COVID, y bueno, ahí ya es menor el tiempo de uso. La otra cuestión es esta, ¿no? Utilizamos un N95, ¿sí? Como primer barbijo, el que estaría más en contacto directo con nosotros, y arriba, cubriéndolo, podríamos llegar a utilizar un barbijo quirúrgico, ¿sí? Para darle mayor tiempo de utilización al N95. Lo estaríamos protegiendo de la contaminación. A ver, por eso, bueno, la importancia de poner la fecha también. Hay que ajustar la cinta metálica a la nariz para asegurar su correcto funcionamiento, como en el caso del barbijo quirúrgico. Se debe guardar en bolsa de papel o toallita de papel o de tela para evitar que se humedezca. Cuando se humedece este barbijo, pierde eficacia y deja de ser útil. Por lo tanto, se tendría que descartar. ¿Cómo se descarta? Bien, como residuo patológico en bolsa roja. ¿Vamos bien hasta ahí, gente? Sí, profe. A Una ver. compañera está pidiendo entrar, no sé Sí, si. estoy leyendo eso justo, pero no me figura nadie para entrar. Hace rato que está intentando, pero no. Ahora cuando volvamos vamos a ver si ahí puede entrar. Nos quedan 7 minutos igual. Nos quedan 7 minutos, volvemos a entrar si terminamos este tema, ¿sí? Bien, barbijos de alta eficacia, ¿cuándo se debe descartar? Si está visiblemente roto o sucio. Si se ha salpicado con fluidos corporales de los pacientes. Y dice, ¿cada cuánto tiempo se debe recambiar? Y bueno, eso es ahí lo que yo estaba diciendo, que puede ser cada 7 días, puede ser después de una guardia, cada 7 días, cada 15 días, cada mes, dependiendo el tipo de uso que le estemos dando. En realidad esto hay que buscar alguna bibliografía muy específica que hable el fabricante, a ver cuáles son las recomendaciones del fabricante, ¿sí? Respecto del cambio. Bueno, camisolines, ahora llegamos a lo que es los camisolines, cubrir el torso desde el cuello hasta las rodillas, los brazos hasta las muñecas, atarlo por atrás a la altura del cuello y a la cintura. ¿Sí? Bien, a ver, esperen que acá estoy viendo algo. Bueno, la secuencia de cómo se coloca el camisolín, ya lo dijimos acá, arriba nos colocamos las mangas, ¿no? Después lo atamos en la parte de arriba, a la altura de la nuca, un poco más abajo quizás, pero bueno, y después la otra parte, las otras tiras, se atan a la altura de la cintura. Bien, el frente y las mangas se consideran contaminados.
desatar las tiras. Esto es la secuencia para retirar el camisolín, ¿sí? Acordémonos, ¿no? Todo lo que es el frente y las mangas se considera contaminado. Se desatan las tiras, las de arriba, tocando solo el interior, pasarlo por encima del cuello y de los hombros, darlo vuelta de forma tal, se va envolviendo, ¿no? Cosa que el interior quede hacia el exterior, y el exterior quedaría envuelto hacia adentro. Doblarlo, enrollarlo, de esa forma, ¿no? Que el exterior quede envuelto en el interior, y luego se descarta. ¿Se dan cuenta, no, de lo que les estoy diciendo? ¿Se entiende? Sí, profe. Bárbaro. Bien. Orden secuencial de colocación de los elementos de protección personal. Primero, el camisolín. Después, segundo, el barbijo quirúrgico o el N95. Luego las antiparras o máscara facial. Los guantes, previa higiene de manos. Entonces acá está graficado, ¿no? A ver, esperen que retrocedemos. ¿No? Primero el camisolín. Ahí como está, ¿no? Barbijo, antiparras y guantes. El orden secuencial para remoción de los elementos de protección personal. Esto que yo les estoy diciendo, yo les diría que lo medio estudien de memoria, ¿sí? Como tenerlo ahí presente. Primero que me coloco, esto, cómo lo retiro de esta forma, saberlo un poco de memoria, igual después cuando estemos en la práctica lo vamos a hacer una y otra vez hasta que nos salga bien, ¿sí? Bien, a la hora de retirar, retiramos también de lo más sucio a lo más limpio, no que lo que se considera. Entonces, primero los guantes, después las gafas protectoras, las antiparras, luego el camisolín, finalmente el barbijo, y luego nos lavamos las manos, higienizamos las manos. Medios de eliminación de material contaminado, comprende el conjunto de dispositivos a través de los cuales los materiales utilizados son depositados y eliminados. Estos Profe, ¿las antiparras se descarta o se sigue usando como el barbijo? no, se tienen que limpiar. Se colocan, depende de la institución, hay algún tipo de contenedor con un líquido antiséptico determinado, como un agente, como un detergente iónico, por ejemplo, y cuando se saca, se coloca en ese contenedor, y ahí tiene que quedar un tiempo determinado para que haga efecto el antiséptico, elimine o destruya al microorganismo que puede haber llegado a quedar adherido en las gafas protectoras, ¿sí? Y después, bueno, de un tiempo se saca, obviamente con guantes, se enjuaga y se pone a secar. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto de las gafas protectoras son de uso personal. Sería conveniente que, bueno, que tengan las suyas. Casi como el que les diría como parte de su equipo de bolsillo. Pero por eso que se limpia y lo volvemos a usar, porque en cada cuarto no tenés que tener una antiparra, entonces. Sí, sí, no, pero es un ratito, no es una limpieza muy dificultosa. Ah, yo pensé que tenía que quedarse para matar los No, no. microorganismos. Supongamos que se coloca unos 5 minutos más o menos. Es un tiempo, ahora no recuerdo el tiempo exacto, pero se coloca dentro de ese contenedor que tiene un líquido y se esperan 5 minutos, luego se sacan, se enjuaga y se puede volver a usar. Ah, bueno, bueno. Como dijo un tiempo, digo, bueno, no sé. No, un tiempo porque no tengo el número exacto, pero variará entre 2 y 5 minutos aproximadamente. Habría que ver el tipo de líquido, el tipo de antiséptico que estaríamos utilizando, ¿sí? ¿Se entiende? Dame un Sí, pues, segundito.
Sí, vamos a tener que volver a entrar. Perfecto. Bien, bueno, tiene que ser las características de los descartadores de cortopunzantes, ¿no? Tienen que ser boca ancha, paredes rígidas, resistentes, seguros y tienen que tener un cierre hermético. Completar hasta 3/4 partes del contenedor, cerrar y descartar. O sea, 3/4 partes más o menos donde estoy en el cursor, acá. ¿Ven? Ahí. Quizás ahí un poquito más abajo. Acá, ahí, 3/4 partes, ¿sí? Luego se cierra,